Entonces le mencionaba este giro lingüístico que se produce en los años 60 con el libro en el 66 de las palabras y las cosas, que si de nuevo tengo que hacer un recorte de tesis, y pido disculpas por si alguien no lo ha escuchado anteriormente, Foucault se va a parar y me va a matar. La tesis fundamental de este libro, podríamos decir, el saber es poder, cortito al pie. Yo le hago un, un Foucault para todos así, tirado de los pelos. Entonces, lo que se empieza a ver en esta época, eh, por eso se considera también al psicoanálisis freudiano como la tercera herida narcisista, algo que está pasando en los hechos de discursos. Las lingüísticas van a empezar a mostrar un poco que el sujeto ya no es el que habla, sino que las estructuras del lenguaje hablan a través del hombre, ¿no? A través de la persona. Son las estructuras, podríamos decir, previas al sujeto. Esto es re importante para pensar esto que mencionabas vos, Adri, cuando pensamos todas las representaciones que hay alrededor del consumo de cannabis y frente al consumo de muchos otros elementos. Digo, también hay que abrir el debate, porque por supuesto que hablamos de cannabis, pero también hay que hablar de psilocibina, también hay que hablar de los estudios que se están haciendo con LSD, con MDMA, con un montón de sustancias eh, que me parece que está bueno darlos, digo, que nos invitan a repensar nuestras prácticas y bueno, particularmente en esto del cannabis, por lo que se ha visto lo lejano al concepto de peligrosidad que se manejan entre los usuarios de cannabis, ¿no? Tal cual, por ahí contar, por ejemplo, con el tema de que muchas gracias por los comentarios, que hay, en una de las últimas jornadas que estuvimos haciendo de capacitación online, había una, que de temática de cannabis, había un investigador español que estaba hablando de la ayahuasca y como su meta y su finalidad no era tanto, o sea, sí hacía como investigaciones así muy fitoquímicas de los componentes y bla, pero más que nada también todo el entorno que rodeaba a la ingesta, digamos, al consumo de ayahuasca, diciendo que no era algo peligroso, o sea, él quería afirmar a esas políticas públicas que están diciendo que era algo peligroso, entonces había que reprimirlo, Mm. peligroso para la seguridad y bla, 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 él está diciendo es lo más seguro que hay, incluso mejor que muchas otras cosas, y por ese lado iba su investigación científica bioquímica como muy, muy puntual de los elementos que estaba hablando, no sé, a mí me pareció como también muy holístico y muy a esto que estás diciendo. Sí, tal cual, tal cual. Pensar una lógica dialéctrica entre las prácticas de usuarios, ¿no? Como así cuando usamos dispositivos, por ejemplo, en salud mental, que pasamos a ser todos usuarios de lo cultural, creo que sí, creo que es de lo que está en el fondo de toda esta discusión, ¿no? De decir, hay algo cultural en esto, hay algo cultural en la historicidad del concepto de peligrosidad, hay algo de cultural en que alguien transmite el conocimiento y otro lo reciba absolutamente pasivo, porque fíjate que en otros contextos culturales es diferente, digo, si pensamos medicinas de pueblos originarios, si pensamos en medicinas de Oriente, digo, dentro de todo lo que es la descolonización del conocimiento, porque parte de ahí, dentro de lo latinoamericano, me parece que también hay un movimiento en todo esto que mencionabas de ayahuasca, de guachumas, de un montón de prácticas que son prácticas de sanación, de encuentro con un mismo, que conlleva la práctica espiritual, que desde lo científico lo tenemos casi como que fuese un imposible de hablar, cuando vemos que los efectos que surgen son concretos. Así que sí, me parece que viene por ahí, nos invita a pensar otra lógica. No es lo mismo pensar una lógica farmacológica, perdón, una occidentalizada, no farmacológico, porque digo, yo también me parece que el uso de lo farmacológico está bueno que se haga con una práctica crítica, no es que digo, no, los psicofármacos todo mal, no, hay que
hay que ser crítico a la hora de utilizar, ¿no? Todas las herramientas que tengamos. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, acá se ve mucho en Bolsón que hay usuarios que funcionan con otra lógica, digo, con lo natural, que van y quieren acceder quizás sí a un té, quizás sí a una sanación por medio de plantas, y que negarle esto dentro de las instituciones de salud es negar un derecho fundamental, digo, no es menor lo que hay atrás de esto. No es menor tampoco lo que se expone en tanto sistema capitalista de lo que es el modelo farmacológico en general. Digo, no es lo mismo que yo vaya al kiosco llamado farmacia a comprarme el caramelo que es para tranquilizarme, para esto, para lo otro, a realizar una práctica filosófica del cultivo de mi alimentación, del cultivo de mi medicina. Digo, son formas filosóficas que se entraman en este sistema que, tal como decía, es capitalista y es patriarcal, y esto no es menor. De hecho, les invito a leer, si hay gente de otras organizaciones también, para empezar a repensar. Desde FOCA hicieron el protocolo, que lo voy a decir el nombre entero así lo pueden buscar. Es el protocolo de actuación para la prevención, orientación, abordaje y erradicación de la discriminación y violencia de géneros en el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas y sus organizaciones. El segundo párrafo es re interesante porque empieza al hueso. Dice: el prohibicionismo y el machismo son herramientas fundamentales de un mismo sistema para controlarnos, someternos, para hacernos objeto de uso y de consumo. Digo, estamos diciendo todo lo mismo, vamos por la misma línea de pensamiento, y en esto de la dinámica entre usuario y profesional, me parece está bueno retomar a Testa cuando habla del poder técnico, que él dice que una de las características del poder técnico que menciona tiene que ver con el estilo mismo en cuanto al lenguaje. Dice que ocultan alternativamente, revelan fundamentalmente el proceso acerca del cual se informa. Hay un estilo elitesco, dice él, de palabras difíciles, de código secreto entre los especialistas y expertos. Y eso es un posicionamiento político, profesional, digo. Hay con quien podés tener toda una línea de pensamiento con un lenguaje complejo, con esto, con lo otro, pero hay un saber que tiene que ser popular, que tiene que llegar al sentido general de la sociedad, que queda envainado, y no creo que casualmente, creo que queda envainado justamente por la lógica que hablaba anteriormente entre saber y poder. Es una decisión que el conocimiento quede en términos difíciles o que el conocimiento sea